Hola amigos, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto saludarlos. Vamos a iniciar este programa especial para iniciar las celebraciones del 90 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, estamos muy contentos porque hace 90 años inició este emporio del saber, este auge que tiene Nuevo León en la cultura y en el conocimiento, en muy buena medida se debe a nuestra actual Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando viajamos a alguna parte del país, normalmente nos preguntan cuál es el secreto de Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León ha desarrollado tanto comparado con otras entidades? Bueno, pues estamos en Ciudad Universitaria, tenemos a la torre de la rectoría atrás, estamos aquí en la Capilla Alfonsina y podemos tener un panorama completo. Este auge de Nuevo León en materia cultural y materia educativa tiene su base. Aquí inició en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante. Historiar la educación superior es esencial para entender el éxito de Nuevo León. Desde que Diego de Montemayor fundó Monterrey, se advirtió que la población requería conocimientos mínimos para progresar y homogeneizar la sociedad, como el catecismo de la Iglesia Católica, los principios de castellano, matemáticas e historia hispánica. De 1596 hasta 1715, los estudios en Monterrey eran solo letras rudimentarias. En escuelas particulares y así cualquier estudio superior, había que viajar a la península ibérica o a la Ciudad de México en seminarios para sacerdotes que también enseñaban ciencias sociales y humanidades. Además, pues de los colegios de minería, geometría y cosmología. En 1715 llegó a Monterrey la Compañía de Jesús e instaló un convento y una escuela seminario en las actuales calles de Padre Mier y Escobedo, mismo que funcionó hasta mediados del siglo XVIII, cuando expulsaron a los jesuitas del país. En 1777 se instaló el Seminario Diocesano, la institución de educación superior más antigua del noreste mexicano y del sudeste de Estados Unidos, que aún sigue en funciones. En 1824 se abrió dentro del seminario una cátedra de Derecho Civil y el doctor José Eleuterio González Gonzalitos fundó en 1853 un curso de obstetricia para hombres y mujeres. Esta es una de las primeras universidades públicas de México y de las primeras en el mundo que aceptó mujeres. Después se fundó una escuela de farmacia. La educación superior es indispensable para el progreso y para la movilidad social. Antes, el hijo de un zapatero, pues era zapatero. El hijo de un obrero era obrero, el del comerciante, pues un comerciante, etc. Y en la exigua clase media, nomás las familias acomodadas o los jóvenes muy brillantes podían ingresar a las limitadas escuelas de educación superior. El proceso fue el siguiente. Con la secularización del país, iniciaron los colegios civiles, en oposición a los colegios religiosos. Aquí en Nuevo León, el Congreso del Estado creó el de Monterrey, que en 1857 abrió sus puertas o intentó hacerlo, pero eso no se pudo hasta 1859, con el gobernador Silvestre Aramberri. El Colegio Civil ofrecía estudios de bachillerato con las materias de gramática latina, filosofía, derecho, medicina, agrimensor, astronomía, y en 1910 se abrió fotografía y ciencias naturales. Muchos de nuestros grandes héroes, profesionales y gobernantes se formaron allí. Después, en 1915 se creó la Escuela de Enfermería y en 1921 la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas, que tanta historia hizo y bien para Nuevo León al capacitar a las mujeres para el trabajo productivo. A partir de 1921, la Secretaría de Educación Pública, dirigida en México por Vasconcelos, inició a formar universidades regionales. Y aquí en Monterrey se consideró a la ciudad para la Universidad del Norte, que no pudo concretarse ante la inestabilidad política, social y económica en la década de los años 20. La creación de una universidad pública se vino consolidando hasta los años 30, cuando gobernaba Aarón Sáenz, y en lugar de una universidad regional se preparó todo para formar una universidad estatal. Así que
ya el gobernador Francisco de Cárdenas inició la creación de la Universidad de Nuevo León. Y en paralelo, los estudiantes de las universidades de jurisprudencia, de medicina, los de colegio civil, de la escuela normal y de farmacia se unieron para exigir la formación de una mejor universidad que las decimonónicas escuelas que ya existían. En el proceso de conjuntar aspiraciones e ideas de jóvenes, empresarios, profesionistas y maestros para crear una universidad, crecieron mucho las figuras de los jóvenes egresados del Colegio Civil Juan Manuel Elizondo, José Alvarado Santos y Raúl Rangel Frías, quienes coadyuvaron a convocar y concentrar a los jóvenes neoloneses más inquietos. La universidad pública permitió que cualquier joven, pues con empeño y dedicación, pudiera ser un profesional. Esto, desde luego, mejoró la economía de las familias y del Estado al crearse una clase media de profesionistas competentes. Veamos quiénes han sido rectores de nuestra máxima casa de estudios. Comenzando por Pedro de Alba. Él nació en San Juan de los Lagos en 1887. Estudió en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. Después en la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Práctica Médica Militar y se graduó en 1913 de médico cirujano con el grado de mayor. Por Aguascalientes fue diputado federal y senador de la República. Él era partidario de la federalización de la educación y la creación de un sistema de educación superior. En México fue director de la Facultad de Filosofía y Letras y director de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue subdirector de la Unión Panamericana en Washington, embajador de México en Chile, embajador ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, y delegado nacional ante la UNESCO en París. Su gran aportación aquí al Estado de Nuevo León fue en tiempos precisamente del gobernador Francisco A. Cárdenas, por ser el secretario general del comité organizador de la Universidad de Nuevo León hasta su plena operación. Sin embargo, pues por razones políticas, el país vivía una etapa de radicalismo revolucionario de corte socialista, que eso vino a dividir a la sociedad. Comenzando después, ya con los rectores locales, vamos a hablar de Héctor González González. Él nació en Monterrey y pues de niño vivió en Cadereyta Jiménez y se matriculó en el 98 en el Colegio Civil, donde destacó en literatura. Él fundó con Felipe Guerra Castro, Nemesio García Naranjo y Santiago Roel la Sociedad Científica y Literaria José Eleuterio González. Siendo pasante de Derecho, él era escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo Civil y una vez titulado en 1906, fue juez menor de letras. Fue redactor del seminario Claro Oscuro, también director del diario El Noticiero, del semanario Zigzag y del diario La Opinión. Durante la Revolución Mexicana vivió en Estados Unidos, en Ciudad de México y en Ciudad Victoria. En 1926 regresó a Monterrey, siendo catedrático del Colegio Civil y director de la Escuela de Leyes. Fue parte de la comisión organizadora de la Universidad de Nuevo León y por ello el Consejo Universitario lo eligió como primer rector de la Universidad de Nuevo León. Esto fue en diciembre de 1933 y estuvo de diciembre del 33 hasta agosto del 34. Durante su rectoría se trazaron los primeros planes de estudio y la asignación de maestros adecuados para cada materia. Él escribió además Siglo y Medio de Cultura Nuevo-Leonesa en el año de 1946 y el señor murió en el año de 1948. Continuamos ahora con Ángel Martínez Villarreal. Él nació en Nadadores, Coahuila, en el año del 4 de 1904. Llegó a Monterrey en su adolescencia temprana a estudiar al Colegio Morelos y luego en el 15 en el Colegio Civil. Estudió su carrera en la Escuela de Medicina, luego un posgrado en ginecología en la Universidad de París y en 1931 fue director del Hospital José Eleuterio González. Era un destacado cirujano con reconocimiento a nivel nacional y su sensibilidad social le llevó a fundar una clínica para trabajadores de la universidad. Por su prestigio profesional y como catedrático también, en 1934 fue nombrado rector de la Universidad de Nuevo León,
de agosto de ese año a octubre de 1935. Él traía la misión de promover los postulados de la educación socialista. Así que en 1935 presidió la comisión organizadora de la Universidad Socialista y el Consejo de Cultura Superior. Posteriormente, con sus actividades sociales y políticas se ganó pues, un lugar especial en la sociedad regiomontana, que no cualquiera, siendo de 1943 a 1945 director de la Facultad de Medicina, impulsando y desarrollando la enseñanza médica del Hospital Escuela. Don Ángel Martínez Villarreal murió en el año de 1945. Después vamos a hablar de don Gregorio Morales Sánchez. Él pues, nació en Salinas, Victoria, estudió en la Escuela Normal de aquí de Nuevo León, se incorporó durante la Revolución al carrancismo y participó en hechos de armas como las tomas de Matamoros y las tomas de Monterrey. Fue diputado al Congreso Constituyente de Nuevo León y jefe del batallón que combatió la insurrección del general Escobar en el año del 29. Fue designado gobernador provisional del estado por el Tribunal Superior de Justicia tras la anulación de las elecciones de 1935. Su talante político de izquierda cardenista y su posición de gobernante le permitió hacerse cargo de la presidencia del Consejo de Cultura Superior de noviembre de 1935 a abril del año siguiente, el 36. Durante su corto periodo, la universidad aumentó su capacidad educativa para jóvenes, para los trabajadores, para los obreros y para los servidores públicos. En 1940 ascendió a general de brigada y luego fue designado gobernador y comandante militar en Baja California. Regresó a Nuevo León, donde fue director de la Escuela Hijos del Ejército y falleció en el año del 62 en la Ciudad de México. Después vino Enrique Celivas, un regiomontano nacido en 1908, estudió en el Colegio Civil, inició su carrera estudiando en la Escuela de Medicina, pero la terminó y la concluyó en la Facultad Nacional de Medicina en Ciudad de México. Fue presidente del Consejo de Cultura Superior de 1936 al 43. Y cuando se restablece, ya se restableció la Universidad de Nuevo León por la segunda ley orgánica, fue designado rector de 1943 al 48. Colocó a la Universidad de Nuevo León entre las primeras universidades mexicanas y creó el Instituto de Investigaciones Científicas. Luego de ser rector, ejerció la docencia en la Facultad de Medicina, el ejercicio profesional y la investigación científica, y fue presidente del Patronato Pro Construcción del Instituto Universitario de Cardiología hasta su fallecimiento en el año de 1984. Posteriormente llegó Antonio Moreno Garza. Él nació en Santiago en el año de 1880, alumno de don Miguel F. Martínez y de Serafín Peña en la Escuela Normal del Estado. Cuando era dirigido por los beneméritos que ya dijimos, Miguel F. Martínez y don Serafín, fue un maestro muy apreciado por colegas y alumnos de la universidad y del círculo cultural. Enseñó en el Colegio Civil, la Escuela Pablo Olivas y en otros institutos privados y comerciales. Fue funcionario de la Secretaría de Educación Federal, diputado federal en el 18, diputado local en 1925, presidente municipal de Monterrey en el 28 y secretario general de gobierno en 1936. Fue nombrado secretario general de la universidad por el gobernador Bonifacio Salinas en 1939 y llegó a ocupar en diversas ocasiones la rectoría durante las ausencias de Enrique Celivas y de Raúl Rangel Frías. Falleció en 1954 en Rochester, Nueva York. Después llegó, Octavio Treviño Cavazos, un regiomontano nacido en 1900, estudió en el Colegio Civil, también en la Escuela de Jurisprudencia, siendo un abogado prestigioso en Monterrey. Fue agente del Ministerio Público y abogado bancario. Sustituyó en enero del 49 en la rectoría de la universidad a Enrique Celivas. Estuvo en ese honroso cargo durante 8 meses, mediando entre los grupos de la huelga de los trabajadores universitarios, y entregó la rectoría, ya pacificada, al maestro Raúl Rangel Frías. Don Octavio Treviño
murió en el año de 1960. Vamos a hacer una pausa en este relato de este programa tan interesante del 90 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí estamos con el fondo del maestro Federico Cantú en el mural que realizó en el frontispicio de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad. Esta escuela, esta facultad, es de las originarias de nuestra universidad. Después llegó Raúl Rangel Frías, un regiomontano nacido en el año de 1913. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo integrante del grupo literario Barandal, en el que también participaban Octavio Paz, Rafael López, Salvador Toscano y José Alvarado, entre otros. Profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela Nocturna de Bachilleres y de la Preparatoria del Instituto Lawrence. Fue nombrado por el rector Enrique Celivas jefe del Departamento de Acción Social Universitaria. Fundó en 1944 la revista Armas y Letras y la Escuela de Verano. Fue designado rector de la Universidad de Nuevo León en 1949, iniciando la construcción de la Ciudad Universitaria del Noreste, proyecto magno que continuaría después como gobernador de Nuevo León en el periodo de 1955 a 1961. Autor de numerosas obras históricas y literarias, de reflexión filosófica y crítica de arte. Entre otras, recuerdo Apuntes históricos del Colegio Civil, Evocación de Alfonso Reyes y Cosas Nuestras. En su derredor se fundó un grupo de jóvenes llamado los Juniors, por el acrónimo de Juventudes Rangelistas, que moldeó a varios personajes políticos. La Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el grado de honoris causa en el año de 1984 y el maestro Rangel murió el año de 1993. Luego siguió Roberto Treviño González, un regiomontano de nacimiento. Estudió en el Colegio Civil y en la Escuela Nacional Preparatoria. Terminó sus estudios en la Facultad de Ingeniería Civil de aquí de nosotros y se tituló en 1946. Siendo pasante, fue director de Obras Públicas en Nuevo Laredo. En 1953 fue director fundador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en ese año, y cuando el rector Raúl Rangel Frías ocupó el cargo de gobernador del estado, Treviño González fue designado rector de la Universidad de Nuevo León para el periodo de 1955 a 1958, continuando como director de matemáticas. En su rectoría se iniciaron los trabajos de organización, planificación, urbanización y edificación de Ciudad Universitaria. Inició la construcción de los primeros edificios de las facultades, así como la torre de rectoría, el estadio, la plaza central y el monumento a la bandera. También, durante su gestión se inauguró la Facultad de Economía. Luego de ser rector, fue diputado local y colaboró en la fundación de la Universidad Regiomontana, de la que también fue rector, fue su primer rector. En paralelo, el ingeniero Roberto Treviño fue campeón estatal y nacional de ajedrez, representando a México en varios torneos internacionales del juego ciencia. Murió en Monterrey en el año de 2001. Después llegó Roque González Salazar. Él era nativo de General Terán. Estudió leyes en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, titulándose en el año del 53. Fue maestro en las escuelas preparatorias 1 y 2 y en 1957 secretario general de la universidad para ser rector interino en el año de 1958. En su breve tiempo al frente de nuestra máxima casa de estudios, continuó la construcción de la ciudad universitaria y al ser nombrado el nuevo rector, volvió a ser secretario general hasta el año de 1960. Luego hizo estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París y los concluyó en 1962 y otras instituciones internacionales. En el Colegio de México fue profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales de 1966 a 1972.
también fue director de 1969 a 1972. Este hombre, un rector muy sentido, falleció en el año de 2015. Luego llegó Joaquín Amora Alvarado, un arquitecto duranguense que se graduó en la Universidad de Texas. Fue pieza clave para fundar la Facultad de Arquitectura de aquí de nosotros, siendo su primer director. Como arquitecto enamorado de la arqueología, convenció al gobernador Rangel Frías de buscar y aportar recursos económicos y morales por los antecedentes que había ahí para la reconstrucción del obispado, elaborando él mismo la investigación arqueológica y la dirección de las obras reconstructivas. Fue designado rector de la universidad, de nuestra universidad, de 1958 a 1961, y elaboró el mural de la Fuente Monterrey, una obra de arte histórica con un diseño imperecedero. Murió en Monterrey en el año de 1966. Después llegó don José Alvarado Santos, un ilustre lampacense. Estudió en el Colegio Civil, participando activamente en los debates para la fundación de la Universidad de Nuevo León, como ya lo dijimos. Escritor y periodista de talla nacional, estudió Derecho, Filosofía e Historia en la UNAM. Colaboró en la revista Barandal con Octavio Paz, siendo su compañero de aulas. Taller, Romance, Letras de México y Tierra Nueva. Fue doctor en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. Escribió en el Día, Excelsior y en Siempre. Fue rector de la Universidad de Nuevo León entre el año del 61 y el 63, en los inicios del difícil movimiento estudiantil. Al dejar la rectoría por los problemas, un editorial del periodista Francisco Cerda describe su estancia en ese sitial. Dijo así don Pancho Cerda: jamás, antes de ahora, un rector y un hombre fueron combatidos con tanto ímpetu para enjuiciarlo, ni tanto arrebato para festinar su caída. Jamás el oprobio fue lanzado tan lejos que alcanzara la reputación de su esposa y de una hija. Él regresó a la Ciudad de México, donde falleció en el año de 1974, y ahora la Universidad Autónoma de Nuevo León creó el Premio Nacional de Cuento José Alvarado. Después llegó el maestro Alfonso Rangel Guerra, un regiomontano de nacimiento. Estudió en el Colegio Civil en el año del 44 y en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Nuevo León. Fue el primer secretario de la recién creada Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras. En 1955 comenzó a dar clases y dirigió el Colegio Civil. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras en 1960 y oficial mayor de la universidad en 1962. Llegó a la rectoría en el 63, reformando el bachillerato, estableciendo los tiempos completos para maestros y el reconocimiento al sindicato de trabajadores de la universidad. Fue director de la revista Armas y Letras y del Centro de Estudios sobre la Universidad y secretario de la NUYES en 1965. En el 71 fue coordinador ejecutivo de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León y nombró a los primeros miembros de la Junta de Gobierno a la que perteneció de 1991 a 1998. Fue 2 veces secretario de Educación en el Estado. Fue secretario general del Colegio de México. Fue presidente del Consejo Estatal para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, director del Museo de Historia Mexicana y de la Escuela de Arte AC. El maestro Rangel Guerra murió en el año de 2020. Bueno, pues toca el turno de Eduardo L. Suárez. Él fue un regiomontano egresado de la Facultad de Derecho en el año del 53 y en la de Economía en 1961. Fue juez del Juzgado Cuarto de lo Penal en el 56 hasta 1958. Cursó su maestría y doctorado en la Escuela de Economía de la Universidad de Yale, Connecticut, en Estados Unidos. Fue nombrado director de la Facultad de Economía y del Centro de Investigaciones Económicas del 63 al 64. Fue secretario general en funciones de rector de la Universidad de Nuevo León y durante su breve rectoría se creó la Prepa 7 en San Nicolás de los Garza y se inició el proyecto de revisión de la Ley Orgánica de la Universidad. Luego fue director de la Facultad de Economía y del Centro
de Investigaciones Económicas del 65 al 66, profesor investigador del Colegio de México en ese mismo año y de la Universidad de Houston en 1971. Además, trabajó en el Departamento de Asuntos Económicos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., en el año del 68. Don Eduardo L. Suárez inició la primera delegación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en Monterrey de 1974 a 1976. Llegó después don Eduardo A. Elizondo. Él fue un hombre que nació en Monterrey, estudió leyes en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y se tituló en el año del 45. Fue maestro en su alma mater, así como en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Siendo un reputado abogado de la industria y de la banca, en el 61 fue nombrado por el gobernador Eduardo Olivas tesorero del Estado y ahí se desempeñó muy bien. En la década de los años 60 hubo conflictos políticos y sociales en el país y también aquí en Nuevo León. Y fue precisamente en mayo del 65 cuando lo nombraron rector, por lo que llegó a modernizar la administración de la universidad. En su rectoría se ampliaron las instalaciones con nuevos edificios y equipos, sobre todo en las ingenierías y en las ciencias de la salud. Además, se modificaron los planes de estudio en casi todas las carreras para competir con las grandes universidades de México. Sin embargo, a finales de febrero del 67 fue postulado por el PRI a la gubernatura del estado y se alzó con la victoria. Ya de gobernador, intentó encontrar soluciones a la falta de cupo de la universidad y a la crisis financiera. En el año del 69, Elizondo propuso por primera vez al Congreso del Estado la autonomía universitaria. Fue aprobada y continuaron los problemas políticos. Hasta en junio de 1971 renunció a la gubernatura. Su obra en el gobierno es ejemplar y regresó a su prestigiado despacho jurídico, muriendo en Monterrey el año 2005 a la edad de 82 años. Después llegó Nicolás Treviño Navarro. Él nació en San Luis Potosí y estudió la licenciatura en matemáticas y la ingeniería en la especialidad de mecánico electricista en nuestra universidad. Y siendo alumno, Nicolás recibió el Premio al Saber en el año de 1962. Fue becado por la UNAM. Realizó estudios de especialización en materias como matemáticas superiores y geometría diferencial. Fue jefe del Departamento de Física de las preparatorias de nuestra universidad. Enseñó en las facultades de Ingeniería Civil desde el 54 y de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 57 para adelante. Fue director de FIME en 1961 hasta 1967 y de ahí fue rector interino de febrero a diciembre de ese año de 1967. En su breve rectoría se creó la Prepa 8 y consiguió los fondos económicos del gobierno del estado para ampliar las preparatorias, escuelas y facultades de nuestra universidad. El ex rector Nicolás Treviño Navarro murió en el año de 2014. Luego llegó Héctor Fernández González, un victoriense, nacido en 1929 y estudió en la Facultad de Medicina de nuestra universidad en 1949 y realizó un posgrado en Medicina Interna y Cardiología en Georgetown University de Washington, D.C. y terminándolo en 1960. Fue catedrático y director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González los años 66 y 67 y luego fue rector de la universidad en octubre de 1968 cuando estalló el movimiento estudiantil. En su rectoría se mejoraron los planes de estudio y cuando se declaró la autonomía universitaria en la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, concluyó su administración en noviembre de 1969. El exrector Fernando González también fue presidente de la Federación Nacional de Colegios de Médicos en el año del 97. Además, él recibió la Medalla al Mérito Cívico del Gobierno del Estado y murió en el año de 2022. Bueno, pues por cuestiones de programación vamos a tener que hacer una pequeña pausa de este programa tan interesante que es el 90 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Y afortunadamente estamos aquí en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la más grande de toda ciudad universitaria. Esta es una escuela muy importante que tiene miles y miles de estudiantes y que viene de cuando existía la Escuela Industrial Álvaro Obregón
como su base. De ahí para acá se vino y fue el primer edificio que se construyó en Ciudad Universitaria. Y por lo tanto estamos muy orgullosos de que exista una escuela de este nivel, de esta categoría, con tantos laboratorios y tanta investigación. Luego llegó el maestro Enrique Martínez Torres. Él nació en Ciudad Victoria, estudió en el Colegio Civil y en el 43 se tituló de abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Fue profesor en el Colegio Civil, en la Escuela Nocturna de Bachilleres y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde ese mismo año del 43. Agente del Ministerio Público del ramo penal hasta el 51. Abogado, consultor en el gobierno de Ignacio Morones Prieto. Secretario del Ayuntamiento de Monterrey en las administraciones de Santos Cantú Salinas y Alfredo Garza Ríos. Director general de Proveeduría de Gobierno en las administraciones de Eduardo Elizondo y de Luis M. Farías. Fue rector de la universidad en 1969. Dirigió Patrimonio de Beneficio Universitario y fue vocal del Patronato Universitario. Fue también magistrado de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en 1980. Magistrado de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Y él, bueno, pues fue autor de varias obras de su especialidad y también de poesía. Algunas obras fueron Canto a Martí, Puerto de Abrigo, La Alegría de Recordar, Voz Madura y otros. El ex rector Enrique Martínez Torres falleció en el año de 2016. Luego llegó Oliverio Tijerina. Él fue nacido en General Bravo, se recibió de médico en la Universidad de Nuevo León y además en el Instituto Politécnico Nacional en el año del 48. Cursó un posgrado en la Universidad de Nueva York y regresó a dar clases en varias escuelas de nuestra universidad y en la Normal Superior del Estado. Fue director de la Facultad de Enfermería y su actividad política al interior de la universidad en favor de la autonomía universitaria le prestigió para ser electo en el año del 69 como el primer rector por el Consejo Universitario. En su rectoría se establecieron las escuelas de graduados de la universidad, un consejo de área común de Ingeniería y Ciencias, el laboratorio de idiomas en la Escuela Industrial y Prepa Técnica Álvaro Obregón, así como en la Facultad de Ingeniería Civil. Dejó la rectoría en el 71 para atender la dirección de Facultad de Enfermería que tuvo hasta 1972. Después llegó Manir González Marcos, linarense que estudió en la preparatoria número 1 del Colegio Civil y en la número 4 de Linares. Fue abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Nuevo León. Fue maestro de Ética, Historia Universal y Español en la Prepa 1 y en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón por 18 años. Fue secretario de Coordinación de Escuelas Preparatorias en el 60, jefe de la sección de preparatorias en el Departamento Escolar y de Archivo de la Universidad hasta el 67 y jefe del mismo departamento en 1970. Secretario de la Coordinación General de Escuelas Preparatorias en el 62, además fue inspector de las escuelas incorporadas a la universidad en el año de 1965. Secretario general de la universidad en el 70 y rector en funciones de enero a febrero de 1971. Después fue director del Consejo Tutelar de Menores del Gobierno del Estado y murió en el año de 2020. Después llegó Arnulfo Treviño Garza, un médico militar coahuilense que fue por 35 años profesor de la Cátedra de Cirugía y jefe del Departamento de Cirugía General. Consejero maestro por la Facultad de Medicina del Consejo Universitario y fue miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Se desempeñó como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y fue diputado federal por Nuevo León. Fue nombrado rector por el Consejo Universitario, era la autoridad superior de la universidad, según la tercera ley orgánica del año del 71. Sin embargo, un grupo de estudiantes en paro le impidieron tomar posesión de su encargo. Y luego de ser derogada esa ley, dejó el cargo de rector en junio de 1971. El doctor Arnulfo Treviño Garza murió en el año de 1988. Y llegó Héctor Ulises Leal Flores, regiomontano que se tituló en la Facultad de Ingeniería Civil con posgrado en Salud Pública. Maestro de planta que enseñaba y muy bien la materia de hidráulica y fue el primer director de la Facultad de Ingeniería Civil
electo conforme a la nueva ley orgánica. Su figura creció en la universidad por ser el líder del movimiento en pro de la autonomía universitaria y vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad. Fue electo rector de la Universidad de Nuevo León por el Consejo Universitario en febrero del 71, convocando a movilizaciones para presionar en favor de la autonomía, implantando además clases de ética para combatir la desigualdad y la injusticia. Ulises Leal buscaba proyectar a la universidad más allá de las aulas, pues sus antecedentes familiares paternos le llevaron a buscar soluciones a las desigualdades sociales en el Estado. Se enfrentó con el gobernador Eduardo Elizondo y después con el sustituto Luis M. Farías, hasta que en el año del 73, luego de retirarse de la rectoría, se dedicó a la investigación de proyectos y programas en el sector social y murió en el año de 2022. Y después llegó Lorenzo de Anda y Anda. Neolaredense, estudió y obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Adicionalmente, cursó la carrera de Administración de Negocios en la misma universidad para doctorarse en Derecho por la Universidad Complutense y en el Instituto de Derecho Comparado de Estrasburgo, en Francia. En Europa, se desempeñó como periodista en Rusia, Francia, España, Italia y en las Naciones Unidas. La Junta de Gobierno le designó rector de la universidad de diciembre del 72 a agosto de 73. En su rectoría apoyó becando a estudiantes a nivel de posgrado en universidades de distintos países. Fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Monterrey en el año del 79. Cónsul de México en Canadá en el 83. El primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Abogado diplomático, editorialista en distintos diarios de México, comentarista de radio y televisión, siendo además un prolífico escritor de libros de interés general. Es un comentarista de clase internacional que disemina conocimiento entre los jóvenes y todo tipo de público en los medios de comunicación. Después llegó don Genaro Salinas Quiroga, un regiomontano de buena cepa que se recibió de abogado por la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el año del 33. Poco antes de ser fundada la Universidad de Nuevo León. Fue maestro, fundador y director de la Escuela Nocturna de Bachilleres, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en forma interina y del Colegio Civil del 50 al 56. Fue secretario del Ayuntamiento de Monterrey, presidente municipal suplente, agente del Ministerio Público, juez de letras del ramo civil, diputado local y 17 veces gobernador interino del estado durante las ausencias del gobernador constitucional Raúl Rangel Frías. En el año del 73 fue rector de la Universidad de Nuevo León, miembro de la Junta de Gobierno y maestro emérito de nuestra universidad. Dejó una coleccionable obra escrita de historia y de derecho. El ex rector Genaro Salinas Quiroga falleció en el año de 1999. Después vino el doctor Luis Eugenio Todd, médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Realizó su residencia en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y el Hospital Infantil con estudios de posgrado en las universidades de Cornell, Washington y Georgetown, Estados Unidos. Profesor universitario desde el 59 en distintas áreas de la ciencia médica en la universidad. Fue director de la Facultad de Enfermería en el 68 y director del Instituto de Investigaciones Científicas del 69 al 70. Fue rector de 1973 a 1979, durante un periodo estable que aprovechó muy bien para mejorar la calidad académica, la investigación y el deporte, llevando a la universidad a los primeros lugares académicos y deportivos a nivel nacional. Fue además diputado federal, secretario de Educación y Cultura de Nuevo León, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, la Federal, y embajador de México ante la UNESCO del año del 91 al 94. Después llegó Armando Flores Arechiga, neolaredense, egresado de nuestra Facultad de Medicina, en donde fue maestro, jefe del Departamento de Patología Clínica y responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario. Fue secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y en ausencia del rector ocupó el cargo interinamente. Su carrera se complementó siendo el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León y jefe de los servicios coordinados de salud pública en el estado hasta el año de 1985. Alfredo Piñeiro López nació en Anáhuac, egresó de la Facultad de Medicina y luego fue maestro en el Departamento de Fisiología, fundando el Departamento de Farmacología. Estudió toxicología en la Universidad de Tubinga, en Alemania Occidental, y a su regreso fue nombrado jefe del Departamento de Toxicología y también de Farmacología. Fue director de la Facultad de Medicina en 2 ocasiones y miembro de la primera Junta de Gobierno, organismo que defendió cuando había la intención de desaparecerla. Fue rector en el periodo 79-85 y sus esfuerzos los encaminó al rubro de la investigación, elevando el nivel de la enseñanza y de la inserción laboral. Creó la Unidad Linares con las facultades de Ciencias de la Tierra y Ciencias Forestales y los estudios de doctorado. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El ex rector Alfredo Piñeiro López falleció en Monterrey en el año de 2009. Después llegó Gregorio Farías Longoria, un tamaulipeco egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra universidad, que se especializó en mecánica de suelos y fue a estudiar esa materia a la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Además de estudios de geología en la misma casa de estudios. Fue maestro en la Facultad de Ingeniería Civil y luego su director, distinguiéndose por apoyar decididamente el Departamento de Geología con modernas máquinas perforadoras. Después fue el primer director de la Facultad de Ciencias de la Tierra para proyectarse como rector en el año de 1985. Realizó una gran cantidad de obras materiales durante su rectoría, como el desarrollo de varias escuelas en el campus Mederos, así como el Teatro Universitario, el hermoso Teatro Universitario. Concretó el proyecto del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro Celso Garza Guajardo en Suazua y apoyó decididamente la creación de la ahora Canal 53 de la televisión Universidad. Luego llegó Manuel Silos Martínez, un economista y notorio académico egresado de nuestra universidad. Fue director de la Facultad de Economía de octubre de 83 a octubre del 89 y en septiembre de 1991 fue rector de nuestra universidad. Durante su rectoría, que concluyó en enero de 1996, destacó su impulso al programa de mejoramiento académico, iniciando con eliminar la oportunidad N para los estudiantes reprobados y aplicando un concurso de admisión y la eliminación, decíamos, de la N oportunidad de examen. Inició el renuevo académico en las carreras técnicas de la Escuela Preparatoria Álvaro Obregón y un nuevo edificio. Recibió malos tratos, desafortunadamente, desde oficinas gubernamentales y dejó la rectoría universitaria. Y llegó Reyes Tamés Guerra, regiomontano con raíces en la región citrícola, es químico, bacteriólogo, parasitólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad. Doctorado en Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, destacando como investigador. Profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad. Jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología, coordinador de carrera, secretario académico y director. Fue secretario general y rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1996 a 2000, periodo en que aplicó el Plan Estratégico Visión Universidad 2006, dirigido a elevarla a los más altos estándares de calidad en México. Fue presidente de la NUYES, luego secretario de Educación Pública durante todo el gobierno del presidente Vicente Fox y secretario de Educación en Nuevo León. Su calificación como investigador en el Sistema Nacional de Investigadores le da una alta categoría en esa especialidad a nivel nacional, acumulando en su capital científico varias patentes registradas en el nivel internacional. Luego estuvo en la rectoría Luis J. Galán Wong,
coahuilense titulado de químico, bacteriólogo y parasitólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad. Profesor titular de Microbiología Industrial, fundador del Departamento de Microbiología e Inmunología. Fue miembro de la Comisión Académica del Consejo Universitario por 12 años, miembro de la Junta de Gobierno, secretario general de la universidad y rector de 2000 a 2003. En ese periodo impulsó dentro del marco de la planificación institucional un proyecto que se llamó Educación para la Vida. Ese trataba de sensibilizar a los estudiantes para que participen en proyectos sociales. Después llegó José Antonio González Treviño, un regiomontano egresado de FIME, con el título de Ingeniero Mecánico Administrador. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Administración con especialidad en Producción y Calidad. Ha sido maestro, secretario administrativo y director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica FIME, su alma mater. Después presidió el comité doctoral y fue miembro de la comisión académica del Consejo Universitario de la Universidad. Se desempeñó bien como secretario académico y secretario general, lo que le valió ser electo rector en el año de 2003. Desde ahí se enfocó a enlazar a nuestra universidad con otras de diversas latitudes. Fue secretario de Educación en el Estado en el año de 2009. Luego llegó Jesús Sánchez Rodríguez, un regiomontano con raíces en la región citrícola. Se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializándose en anatomía patológica en el Hospital Universitario José Eleuterio González. Obtuvo su doctorado en anatomía patológica por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de tiempo completo, subdirector y director de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. Fungió también como secretario general de la universidad y se desempeñó también, que llegó a ser rector en el periodo 2009-2015, distinguiéndose por promover la investigación científica, además de la cultura y el deporte. La universidad alcanzó sus más altos niveles en población estudiantil y prestigio social. Después fue secretario del Consejo de Salubridad General en la Nación del año 2016 a 2018. Regresó a Monterrey para dirigir el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es el presidente del Trofeo Regio. Luego llegó Rogelio Garza Rivera, un tamaulipeco recibido de ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de nuestra Universidad de Nuevo León, con maestría en enseñanza de las ciencias, con especialidad en física por la Facultad de Filosofía y Letras. Maestro y director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, recibió el doctorado honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en Lima, Perú. En 2009 se convirtió en el director general del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología de la Universidad. Fue secretario general de la universidad del 9 a 2015 y desde el año 2015 hasta el 21 fue rector. Después llega Santos Guzmán López, un neolonés con raíces en la región sur del estado. Él estudió en la preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se tituló de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la universidad y de inmediato se integró como maestro. Cursó la maestría en salud pública con especialidad en salud en el trabajo. Profesor del Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina y jefe del Departamento de Anatomía. En el año del 17 fue secretario académico y un año más tarde secretario general de esta máxima casa de estudios. Es un incansable investigador con 137 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Se ha distinguido en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y en la Asociación Americana de Anatomistas y en la Asociación Europea de Anatomistas y de Clínicas Anatomistas. Es un notable humanista, maestro y médico que dirige actualmente la máxima casa de estudios de nuestro estado de Nuevo León. Es una de las mejores universidades de México y de Latinoamérica. Este breve relato, amigas y amigos, explica por qué nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León cumple sus primeros 90 años con tantos éxitos en los campos académicos, deportivos y culturales. Sigamos alentando la flama de la verdad.
Hemos llegado al término de este programa especial en donde celebramos el 90 aniversario de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Nuevo León. Y lo hacemos con un fondo muy interesante aquí en Ciudad Universitaria. Enfrente de la torre de rectoría se encuentra este monumento tan interesante en donde están sentados en una banca los tres grandes impulsores de nuestra universidad: Juan Manuel Elizondo, Raúl Rangel Frías y José Alvarado Santos. Estos tres personajes jugaron un papel bien importante. Ellos fueron compañeros en el Colegio Civil y desde entonces tenían la visión de que Nuevo León merecía tener una universidad. Y después de mucho esfuerzo, con el apoyo del gobierno local, estatal y desde luego el federal, se consiguió. Se fundó la Universidad de Nuevo León, ahora Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por su atención y aquí estaremos en la próxima. Hasta luego.